Una buena noticia en el nuevo día tiene que ver con la industria licorera de Caldas y su estrategia de crecimiento para este año, que incluye la reapertura de su destilería en 2018, con la que esperan vender 10.000 litros de alcohol al sector, y las conversaciones con China para iniciar exportación de ron y el lanzamiento de su ron viejo Luxury 21 años. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente. Fíjense ustedes que vuelve a tomar vida aquella desgastada frasecita de que todo fue a mis espaldas, ¿cierto? Para evadir las responsabilidades políticas de hechos que incluso otrora han cambiado la historia del país, como la puede estar cambiando lo que está pasando actualmente en este momento, y es el caso de corrupción más grande, al igual que el del 8000, como es el caso de Odebrecht. Vamos a hablar de los últimos 5 periodos presidenciales para ver que cada uno de estos presidentes, como el actual, no asumen sus responsabilidades políticas, no salen a los medios a decir sí, eso sí pasó o eso puede estar pasando, yo estoy enterado pero lo condeno. No, prefieren, digamos, liberar sus culpas diciendo que todo fue a sus espaldas, que yo no vi, yo no escuché, yo no sentí, y entonces con eso se cura absolutamente todo, y ellos presumen, presienten, creen y están seguros que nosotros les vamos a creer. Miremos entonces qué fue lo que se hizo a las espaldas de cada uno de ellos, y vamos a empezar por César Gaviria, con 2 eventos fundamentales. Y el primer evento tiene que ver con la catedral, año 1991, Pablo Escobar, este país incendiado. César Gaviria desesperado por capturar y encarcelar a Pablo Escobar. Pablo Escobar le dice que se quiere entregar, pero bajo sus condiciones, y que quiere estar en una cárcel privada. César Gaviria acepta y Pablo Escobar construye, o redecora mejor, un despacho que ya estaba construido en cercanías a Envigado, conocido como la Catedral, y entonces allí se instala con sus bandidos, y en fin, después de un año de fiestas, orgías, asesinatos, tráfico de drogas, y en fin, Gaviria se entera de que eso allí está convertido en un antro, en un centro criminal, en un centro de la prostitución. Todos ya sabíamos 12 meses antes, y este señor, no, todo fue a mis espaldas, y yo porque apenas me vengo a dar cuenta. Evento número 2, fuga de Pablo Escobar de la Catedral, año 1992, reactivación del bloque de búsqueda, pero paralelo a ello, creación de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar al mando de alias Don Berna, Carlos Castaño, Vicente Castaño, etcétera, etcétera, etcétera.
Después de un año de cohesión, muerte de Pablo Escobar. César Gaviria no conocía que su cuerpo de seguridad, es decir, el bloque de búsqueda, se había unido a unos bandidos para matar a otro bandido. Es más, hoy día le preguntan a César Gaviria y él dice, yo no sabía. Esta es una información que es probable que nosotros sepamos, pero para las nuevas generaciones es de vital importancia. Otro presidente al que le pasó un elefante por encima y no se dio cuenta, pero resulta que ese elefante llevaba 6 millones de dólares del narcotráfico a su campaña presidencial. Y llegamos al gobierno de Andrés Pastrana, 1997, proceso de paz con las FARC, o proceso de negociación con las FARC, porque así se conoció. Un proceso en el cual estuvieron involucrados más de o alrededor de 20 países a nivel internacional, sociedad civil, estamentos políticos, religiosos, etc. Un proceso de paz que tuvo cualquier cantidad de inconvenientes, pero el más mayúsculo fue que el presidente Andrés Pastrana no sabía lo que 50 millones de colombianos sí, y era que la zona de distensión estaba siendo utilizada para que las FARC se armaran más militarmente y ampliaran su influencia política. Mejor dicho, el elefante pasó por toda la ribera del Caguán y Andrés Pastrana no se dio cuenta. Solo se dio cuenta cuando empezaron a ocurrir secuestros como el de Oscar Tulio Liscano. Creo que por allí también estuvo David Cote, un senador que luego fue asesinado. También el de Eduardo Hechem en la avioneta o en este avión que aterrizó por allí en estas selvas de Avianca. Y ahí sí el presidente de la República dijo, ya me di cuenta de lo que pasó y decido ya eliminar el proceso de paz con las FARC. Y ahora llegamos al periodo de Álvaro Uribe, que tiene sus antecedentes incluso desde que fue gobernador de Antioquia. ¿Cuántas cosas han pasado y seguirán pasando sin que este hombre se dé cuenta? Qué vaina, ¿no? Con Álvaro Uribe vamos a centrarnos, vamos a basarnos en 4 eventos: paramilitarismo, falsos positivos, chuzadas del DAS y corrupción. Y vamos a empezar por el paramilitarismo, y aquí es cuando nos vamos a 1997, creo, cuando fue gobernador de Antioquia, que creó estas asociaciones campesinas de seguridad privada llamadas Convivir, que luego se convirtieron en paramilitares, autodefensas al mando de Carlos Castaño y sus demás secuaces. Antioquia de repente se vio invadida de paramilitares y él seguía creyendo que eran las asociaciones Convivir. Cuando le preguntaban decía, no, yo no sé, todo se hace entonces a mis espaldas. Segundo evento, Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Allí en la administración de Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado les abrieron las puertas a los paramilitares, sigan bien puedan, están en su casa, y empezaron las infiltraciones y las chuzadas a periodistas, a miembros de la oposición, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando se le preguntaba al señor Álvaro Uribe, él decía, ¿cómo así? ¿Que eso está pasando? Estas personas que son tan impolutas y probas al frente de la dirección del DAS, ¿y esto está pasando? No, eso tiene que estar pasando a mis espaldas. En Colombia se empezaron a desaparecer los jóvenes, y cuando los hallaban era porque estaban a los costados de las carreteras vestidos con trajes militares, un disparo en la cabeza y con la certeza, según los miembros de las fuerzas militares, de que eran guerrilleros muertos en combate. Cuando se le preguntó al señor Uribe por estas ejecuciones extrajudiciales, decía, posiblemente era porque estaban cogiendo café. Y lo dijo de una manera tan irónica que nos dio a entender a todos nosotros que si eso estaba sucediendo era porque él no sabía. Todo se hacía a sus espaldas. Y la cereza en el pastel tiene que ver con casos de corrupción, con un caso que ya conocíamos y otro que nos llegó. El que ya conocíamos
el de Uribito, el de Andrés Felipe Arias con Agroingreso Seguro, que cogió la plata de los campesinos y se la dio a los ricos. Cuando le preguntaron a Uribe, dijo, eso no puede estar pasando, ese hombre es probo, ese hombre es de principios democráticos, ese hombre no tiene por qué darle la plata a los ricos porque esa plata es de los campesinos. Y si eso está pasando, yo no sabía, eso se hizo a mis espaldas. Y el segundo caso, Uribe Odebrecht, es decir, viceministro García, un viceministro que no tiene nadita de poder para abrirle las puertas a tamaña multinacional como Odebrecht para que meta aquí su maquinaria. Señor García, muchas gracias por todo, aquí está su propina, 11 millones de dólares, que al parecer se los gastó todos en dulces. El señor García no le dio nada al dueño de la cafetería, y entonces cuando al dueño de la cafetería le preguntan qué fue lo que pasó, él dice, ¿cómo así? Yo no sabía absolutamente nada de eso, este tipo es un bandido que le caiga todo el peso de la ley, todo esto se hizo a mis espaldas. Y llegamos al actual, a Juan Manuel Santos. Y con Juan Manuel Santos vamos a tocar dos eventos. El primero de ellos, Odebrecht, que aunque el caso no esté probado, pues aquí en el Nuevo Día le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿cierto? Pero no se nos puede olvidar, y aquí viene el segundo caso, que el actual presidente de la República fue el ministro del anterior presidente, Álvaro Uribe Vélez. Y como ministro se tuvo que haber dado cuenta de ese escándalo de Gabriel García, se tuvo que haber dado cuenta de los falsos positivos, se tuvo que haber dado cuenta del paramilitarismo en el gobierno de Uribe y en fin. Y aún siendo ministro, ¿por qué entonces no lo denunció? O sea, se dio cuenta de todo esto que había pasado ya cuando era presidente, es decir, cuando era ministro no lo sabía, todo fue a sus espaldas. La Reserva Natural de la Industria Licorera de Caldas conserva 3 secretos en sus productos: el agua manantial, la madera del roble blanco para la elaboración de los toneles y posterior añejamiento, y la altura. En la Industria Licorera de Caldas protegemos y conservamos el agua y la vida. Otra buena noticia en el Nuevo Día tiene que ver con la elección de la Industria Licorera de Caldas como la mejor productora de ron en 2016, en el 6º Congreso del Ron. Según su gerente, Luis Roberto Rivas, es un gran aliento y estímulo para cada uno de los funcionarios, lo que refleja que cuando una empresa se administra con criterio empresarial, cuando se forma un equipo de trabajo serio con conocimientos técnicos y administrativos en producción y comercialización, se pueden obtener estos logros tan importantes para la industria licorera de Caldas. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Ahora que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. Una operación militar en Venezuela, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron cojones. Lo que sucedió fue un accidente,